Candidato, usted ha propuesto un eficiente manejo de recursos en el sector salud y en las finanzas del ISSSTE. ¿Cómo podemos creer que eso, si su propio equipo, cuando usted fue presidente municipal de Nogales, enfrenta ahora por lo menos 33 denuncias por peculado y desvío de recursos? Mira, son denuncias que se han hecho por cuestión de trámite, pero si hay una realidad, es que a Nogales lo dejamos con 50 millones menos de pesos en la deuda, que lo dejamos con 60 millones de pesos en caja para que se pudiera continuar con las obras, y eso es lo que no se dice. Se usa descalificar, pero con esa misma disciplina financiera con la que recibía Nogales en la quiebra, con el robo de más de 450 millones de pesos y lo sacamos adelante, con esa misma disciplina busco poner orden en el ISSSTE, en donde nadie ha podido hacer nada, y ahí planteamos subrogar algunos de los servicios, recortar algunos de los gastos excesivos, y en el tema de salud también, porque tenemos que el Estado duplica el gasto en la cuestión de infraestructura para el reparto de medicamentos. Si hacemos un óptimo manejo de los recursos, tengan por seguro que más gente va a recibir medicinas de manera constante. ¿La candidata y los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Paso entonces a la pregunta, la misma que hizo la ciudadana nutrióloga Katrin Balmen al candidato Alfonso Durazo. La salud es 100% indispensable para trabajar, estudiar y tener calidad de vida, pero normalmente no se hace algo de forma preventiva, más bien ya que está la enfermedad. ¿Qué piensan hacer para lograr una salud integral, considerada esta como la salud física, con nutrición y actividad física y salud mental? Buenas noches, amigas y amigos de Sonora. Extiendo mis condolencias primeramente a quienes han perdido a un ser querido durante la pandemia. Afortunadamente se ve la luz al final del túnel con la jornada de vacunación que ha iniciado a nivel nacional el presidente López Obrador. El sistema de salud en Sonora efectivamente ha sido fundamentalmente curativo, no se ha ocupado de la prevención, lo que nos tiene en los primeros lugares nacionales de enfermedades crónicas. Vamos a sacar de terapia intensiva al sistema de salud de Sonora. Me propongo rescatar la infraestructura de salud para garantizar atención sin un intenso sistema de prevención para garantizar salud integral a partir de la educación nutricional en las escuelas. Candidato, las adicciones son un problema de salud muy serio. No se entendería sin la producción y el tráfico de drogas. Según el INEGI, Sonora está entre los estados con tasas más altas de delitos asociados con las drogas. Reportes internacionales muestran que en México no se detuvo ni la producción ni el tráfico de drogas mientras usted fue secretario de Seguridad. ¿Por qué tendríamos que creer que en Sonora aplicaría una estrategia efectiva? Los esfuerzos que se realizaron en la construcción de instituciones y en la depuración particularmente de todas aquellas instancias vinculadas con el combate a las adicciones nos permiten garantizar que nuestro esfuerzo podrá dar los mejores resultados aquí en el estado de Sonora. Recibimos un país en condiciones extremas y nos dedicamos a construir instituciones y a depurarlas. Consecuentemente, daremos los mejores resultados. Agrego que voy a rescatar el listezón de la corrupción que lo ha quebrado para garantizar atención médica y pensión digna a los jubilados. Impulsaré un intenso programa de prevención y combate a las adicciones con la infraestructura correspondiente. ¿La candidata y los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidato Ricardo Burs. Una pregunta, ¿cómo dice el candidato Durazo y presume la entrega de vacunas cuando están ejerciendo el poder que tiene el César, que tiene el Dios, de regalar vida? Ese poder no le corresponde a los siervos de la nación como lo están haciendo en la actualidad. Preocupa a todos el poder que están asumiendo de regalar vida, es lo que están haciendo con las vacunas.
de médicos, que es lo que usted propone, ya que hay preocupación en el sector de la salud porque actualmente el gobierno federal firmó un comunicado en el Diario Oficial de la Federación donde todos los recursos los va a manejar el gobierno federal, es decir, los va a centralizar. Entonces, pues ¿cómo le va a hacer usted para rescatar todos estos centros que dice? Sí, no he ido a ningún centro de salud pública, como seguramente habrá ido Alfonso Durazo y los funcionarios que tienen seguros particulares, gastos médicos particulares, pero yo lo acepto y lo admito, nunca he sido, cuando fui servidor público, tenía servicio privado. Aparte, ¿para qué ocupar el espacio de alguien que sí lo necesita si puedes pagar el propio? Regresando, necesitamos abasto suficiente de medicamentos. En Sonora hay 560 hospitales comunitarios, casas de salud y centros de salud rural, pero no tienen medicamentos. Debemos de partir del principio básico del Estado, de darle salud, seguridad a todos los sonorenses. Y ahí es necesario que tengamos un abasto suficiente de medicamentos en todo Sonora, que tengamos atención médica. Como alcalde, aunque no es responsabilidad legal, lo hacía. En los 41 comunidades teníamos médicos que llevamos con las patrullas para atenderlo, y en Sonora va a ser igual. Hay que llevar la salud a donde hay problemas, no esperar que lleguen para acá a congestionar los hospitales de Hermosillo y Cajeme. ¿La candidata o los candidatos tienen alguna réplica? ¿Quieren hacer uso de su bolsa? Bien, continuamos con el candidato Carlos Zatarain. La misma pregunta, inicio. La nutrióloga Catherine Balmen le pregunta: ¿la salud es 100% indispensable para trabajar, estudiar y tener calidad de vida? Pero normalmente no se hace algo de forma preventiva. Más bien, ya que está la enfermedad, ¿qué piensa hacer para lograr una salud integral? Salud física, nutrición y actividad física o salud mental. En primer lugar, en la pandemia del COVID ha dado la muerte a 5,000 sonorenses. A todos sus familiares, mis condolencias. Decirles que efectivamente en Sonora requerimos más hospitales, más médicos y sobre todo mayor número de medicamentos, porque ahorita en el abasto en los hospitales en Sonora no se cuentan con ese abasto. Por eso tenemos que hacer la red más grande de hospitales en Sonora. ¿Y de dónde vamos a sacar esos médicos? De esos 10,000 médicos que están haciendo labores administrativas, y vamos a platicar con ellos cuando yo sea gobernador para decirles a qué ciudad se quieren ir y sobre todo poder aumentar el número de estudiantes en la Universidad de Sonora para lograr mayores médicos que le den prestigio a la medicina en Sonora. Candidato, usted dice que ha recorrido los hospitales de Sonora. Díganos cuándo, porque en los últimos años estuvo fuera y regresó para levantarle la mano al candidato de Morena, bueno, y después apareció como candidato usted de su partido. Y dice que hay 10,000 médicos cuando en la Secretaría de Salud reconoce solo 1,674 médicos y 3,349 enfermeros. ¿De dónde sacó esos números? Contrastan, además de que usted sabe cuántos hospitales hay en el estado y cuántos más quiere aumentar. ¿De dónde saca esos números? ¿No coinciden con lo que dicen los datos duros de la Secretaría de Salud? El arraigo no se lleva en la suela de los zapatos. Yo, desde mi responsabilidad, resolviendo los conflictos agrarios de este país, que he resolvido 195 conflictos en todo el país, yo permanecí aquí, apoyé mucho a los parceleros de la manga aquí en Hermosillo, a los posesionarios de San José de Guaymas, a resolverles sus conflictos. Entonces, siempre he estado aquí, mi familia ha estado aquí, mi casa está en Guaymas, y decirle que tengo los datos muy precisos: 18,035 médicos pagados por el gobierno del estado, de los cuales 10,000 están haciendo labores administrativas, y esos datos los puedo comprobar. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Adelante, candidato Ernesto Gándara. Solamente para insistir que la vacunación va muy lenta, que la coordinación, pues no sé qué están esperando. Dicen que no hay capacidad, pero tampoco hay una actitud de coordinación. Y sigo sin entender qué hacen los servidores llamados de la nación. Se agotó su tiempo, candidato. Adelante, Ricardo Burs.
problema es que el Estado cedió a la Federación las facultades de llevar atención primaria. Y con eso estamos olvidando. Si queremos dar salud, debemos de asumir la responsabilidad que tenemos. En Sonora, en lo que va de esta administración, se han gastado cantidades impresionantes, 30,000 millones de pesos en salud. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde lo vemos? Actualmente no está. Hay desabasto de medicamentos, no hay falta de atención, hay falta de equipamiento. Debemos de ser eficientes en la administración. Para colmo, un contador público es secretario de Salud de Sonora. Ese ejemplo no puede prevalecer. Está ahí parte esencial de la problemática. Mi colega no es médico, no puede estar recetando paracetamol a cualquier enfermedad porque es lo único medicamento que existe. Adelante, candidato Satarain. Sí, yo creo que a la respuesta a la pregunta que hizo el candidato Gándara, creo que hay que tener buena relación con el gobierno federal. Yo creo que la labor del presidente López Obrador es una labor que tenemos que conjugar para trabajar juntos en el próximo gobierno del Estado. Adelante, candidata Rosario, y después Cuauhtémoc. Adelante, candidata. Para comentarle al candidato Ricardo Burs que el presupuesto para el 2021 de salud en el estado de Sonora fue de 6,300 millones de pesos. En el 2019 fue cerca de 5,900 millones de pesos, y entonces no sé de dónde saca la cantidad de 30,000 millones de pesos. Adelante, candidato Cuauhtémoc Galindo. Sin lugar a duda, el Estado requiere de alguien que con firmeza gobierne, que respete al gobierno federal, pero que defienda a sus gobernados. Necesita alguien que tenga la sensibilidad de lo que está sufriendo el ciudadano, que esté consciente del descuido que se le tiene y que trabaje en ello. Estoy convencido de que llegar al gobierno del Estado tendrán ese gobernador que ya en otras ocasiones ha dado la cara cuando el Estado y la Federación lo han dejado solo. Por ejemplo, las protestas del gasolinazo, que de eso no se acuerdan, que hablan de supuestas denuncias. Pero los temas importantes, donde hay que estar del lado de la gente, ahí ha estado Temo Galindo. Y en el tema de la salud, que es un grave problema en el Estado, que es una asignatura pendiente, vamos a trabajar para poder dar la solución y para poder sanar a Sonora. Candidata Rosario Robles, le hago la pregunta del tema de salud que nos hace llegar la nutrióloga Catherine Balmen. La salud es 100% indispensable para trabajar, estudiar y tener calidad de vida, pero normalmente no se hace algo de forma preventiva, más bien ya que está la enfermedad. ¿Qué piensan hacer para lograr una salud integral, considerada esta como salud física, nutrición y actividad física y salud mental? Lo primero que tendríamos que hacer es construir la Escuela de Salud Pública en el estado de Sonora para precisamente tomar medidas de prevención. Por otra parte, en las escuelas primarias o de cualquier tipo se ha olvidado la práctica del deporte en las y los estudiantes, y tendríamos que regresar a ese tipo de prácticas. Asimismo, los adultos mayores son un sector olvidado completamente y sus enfermedades han sido poco atendidas y tendríamos que atenderlos. Respecto a las adicciones, estamos haciendo muy poco en el estado, y es muy importante porque cada vez más jóvenes y niños entran a la adicción. Tendríamos que construir clínicas integrales para rehabilitarlos. No podemos dejemos de darle respiración de boca a boca a la salud. Su tiempo, candidata, gracias. El embarazo en adolescentes es un tema de salud pública. Poco se ha logrado en ese sentido, tanto es así que nuestro país ocupa el primer lugar entre los países miembros de la OCDE en lo referente a embarazos en adolescentes. ¿Qué haría al respecto usted en Sonora? ¿Se justifica el aborto? Mire, lo primero que tendríamos que hacer respecto al embarazo adolescente es precisamente medidas de tipo preventivo. Yo estoy a favor de clases en los últimos años de primaria y secundaria, clases de educación sexual para prevenir el embarazo adolescente.
el aborto está justificado en el código de respecto a casos de violación. Tendríamos que avanzar y discutir estos temas. Seguiría aquí el espacio para que los candidatos usaran la bolsa de tiempo, pero ya se ha agotado para este bloque, salvo el candidato Galindo, que tiene 6 segundos. Continuamos entonces, la misma pregunta de la nutrióloga para el candidato Ernesto Gándara. La salud es 100% indispensable para trabajar, estudiar y tener calidad de vida, pero normalmente no se hace algo de forma preventiva, más bien ya que está la enfermedad. ¿Qué piensan hacer para lograr una salud integral, considerada como salud física, nutrición, actividad física y salud mental? Un saludo antes que nada a la señora presidenta, consejeros, consejeras, todo el personal de esta gran institución, a mis compañeras, a mi compañera y compañeros contendientes. Me encantaría que hubiera más mujeres participando, ojalá y lo hagamos próximamente. A ver, lo primero, y eso lo he platicado durante años en todo el estado con la gente del sector salud, es muy importante la medicina de primer nivel, es muy importante la prevención. Debemos de fortalecer todas las campañas, toda la red digital, todo el tema de telemedicina y desde luego en los centros de salud tener una postura más contundente respecto a la educación, a la capacitación. Y no se diga en los centros de trabajo y ligados en esto a una cultura de la prevención, nutrición, deporte y atención temprana de los males que se pueden evitar, después son mucho más costosos. Candidato, la semana pasada anunció usted entre sus propuestas la creación de salas regionales para llevar tratamiento a personas que sufren enfermedades crónicas. Promete tratamientos a enfermos de cáncer y pacientes renales en comunidades alejadas para que no tengan que trasladarse. Eso está muy bien. Pero ¿cuánto costaría, candidato? Y además, me pregunto si no es una propuesta muy populista, porque baste ver las filas que se hacen de pacientes renales para esperar la hemodiálisis en la seguridad social. En el oncológico cada rato faltan medicamentos. Sí, porque está centralizado. Sí, porque no hay una atención directa presupuestal. Y desde luego que hay que destinar y priorizar recursos para la salud, como sería efectivamente un centro de atención oncológica con todas las necesidades que hay que atender. Y lo que hay que evitar es eso, esas colas, esa falta de atención. Este centro ecológico estamos calculando que podría costar en principio 350 millones de pesos y 70 millones de pesos para su operación anual. ¿Cómo es posible que algo tan importante como son las enfermedades oncológicas, de renales y desde luego todo lo que implica la atención para la gente, digamos que no hay dinero? Claro que hay, el presupuesto es grande, nada más que hay que priorizarlo. Y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con la descentralización de estas unidades en cáncer y en materia renal y en todas las diversas actividades. En la bolsa de tiempo solo dispone de unos segundos la candidata Robles. Adelante, candidata. Candidato Gándara, la telemedicina es una propuesta que Fuerza por México ha impulsado desde el inicio de la campaña. Asimismo, usted propone un centro oncológico en Obregón, siendo que los municipios con mayor concentración de servicios médicos, aunque deficientes, son precisamente Obregón y Hermosillo. La propuesta de Fuerza por México es crear diversos centros y que la atención sea para todos los municipios. Gracias. Gracias. Vamos al segundo bloque, que es economía, empleo y desarrollo sustentable. 3 temas en este bloque. Y abrimos con el candidato Alfonso Durazo. Vamos a abrir con la pregunta primero de los ciudadanos. Preguntan a la candidata y al candidato. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. ¿Desalinizar sería una opción?, pregunta la ciudadanía. ¿Cuál sería su planteamiento? La desalación es una opción viable
pero en el mediano largo plazo. Antes tenemos que consolidar una cultura del uso racional en el consumo del agua. Por ejemplo, en Hermosillo se pierde hasta el 60% del agua por malas redes de distribución. Primeramente, impulsaré un programa estatal para la recuperación de la infraestructura urbana con énfasis en la rehabilitación de las redes de distribución de agua potable. Impulsaré una cultura del cuidado del agua que impulse que evite su desperdicio, tanto en el ámbito industrial, agrícola y por supuesto en los hogares. Reactivaré las plantas de tratadoras de agua que al día de hoy están tiradas por falta de presupuesto. Promoveremos con los gobiernos, con las autoridades locales, una reingeniería para limpiar y profesionalizar los organismos. Se agotó su tiempo, candidato. Gracias. Candidato Alfonso Durazo, usted quiere instalar la 4T en Sonora, es su enfoque, su propuesta. Sin embargo, el gobierno de la 4T, como ningún otro, ha descuidado la materia ambiental en el Estado. No hay, por ejemplo, ahorita actualmente, ni delegado de Semarnat, ni delegado de Profepa, ni delegado de CONAFOR. Hay invasiones en las playas, casi se extingue la vaquita marina, por ejemplo, en Sonora, nadie vigila a las minas. Yo le quiero preguntar, si usted sí tomará en serio el tema del medio ambiente, dígame sí o no, porque el gobierno federal no lo ha hecho aquí en Sonora, porque estamos enfrentando una emergencia ecológica en agua, agrotóxicos, ¿y qué hará? Y por último le pregunto, los grupos ambientales de Sonora proponen firmar y hacer una agenda ambiental, ¿la firmará sí o no, candidato Alfonso Durazo? Por supuesto que sí firmaré la agenda ambiental. En Sonora hay un delegado general de programas de bienestar. Se rediseñó la administración pública y desaparecieron las otras delegaciones y quedan solo representaciones. En el caso de las minas, tenemos que promover una economía más amigable del medio ambiente. La industria minera es fundamental en el Estado, pero yo digo que queremos un Estado minero y no un Estado minado. Consecuentemente, trabajaré por una agenda ambiental, por el uso racional del agua, la recuperación de residuos que permita reincorporarlos a las cadenas de valor. La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo. Les recuerdo que en este bloque, cada bloque se renueva. ¿Alguien que quiera una réplica? ¿Contar réplica? Bien. Adelante el candidato Ernesto Gandra y después candidata Rosario. Nada más del bloque anterior, pero tiene que ver también con este tema. Tener una buena relación como gobernador o como gobernadora con el presidente de la República debe ser algo importante, estoy de acuerdo, pero debe ser una relación de coordinación y de defensa de los intereses de quienes nos eligieron, en este caso Sonora, no de su visión y mucho menos asumirse como empleado y decirle que sí a todo, como lo ha hecho el actual Congreso de la Unión, con las aberraciones que estamos viendo últimamente. Y lo digo, aunque sea este tema, porque podríamos ver también ya algunas reformas sometidas en todos los temas de desarrollo sustentable. Adelante, candidata Rosario Robles. Candidato Durazo, tres cuestiones. La primera, en lo personal me refería a usted no como gobernador, sino precisamente como candidato, y como candidato le pedí explicación a sus respuestas. Por otra parte, le quiero comentar que la minería en la actualidad en Sonora no es la principal actividad que consume agua. La principal actividad que consume el agua es la agricultura, hasta en un 40%, y debemos precisamente avanzar hacia mejores sistemas de riego. Por otra parte, también desapareció la Secretaría de Economía Federal, y es indispensable en el tema económico tenerla para tener una relación más directa. Es todo. Adelante, candidato Carlos Sataray. Bueno, la coordinación entre los tres niveles de gobierno es importante y por eso existe un pacto federal
y una ley de coordinación fiscal, que esta se inició en 1981, cuando la Federación y los estados se pusieron de acuerdo para hacer la ley de coordinación fiscal, en donde de cada peso que se capta de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en un estado, le regresan 20 centavos a estados y municipios. Eso la ley lo dice. Efectivamente, hay que actuar con la ley, no hay que actuar con sumisión, pero sí con conciliación, con concertación, con respeto y con entendimiento. Adelante, candidato Alfonso Durazo. Bueno, me sorprende mucho que mi vecino acá hable de sumisión. Fue precisamente la condición que mostró como legislador en las fallidas reformas, con su voto a favor de las fallidas reformas estructurales. Efectivamente, tenemos que avanzar en el caso de la agricultura para eficientar el uso del agua. Pavimentaremos los canales de riego secundario de los distritos de riego del Yaqui y del Mayo para reducir las filtraciones. Impulsaré la tecnificación de la agricultura y la sustitución de patrones de cultivo por aquellos de mayor rentabilidad y menos consumo de agua. Adelante, Ricardo Burs, candidato. Las relaciones que existen con el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales no es garantía de nada absolutamente. Ha quedado demostrado. Experimentos en Cajeme el 2009 con un alcalde del PAN, un gobernador del PAN y un presidente de la República del PAN. ¿Cómo nos fue en Cajeme de la patada? Claudia Pavlovich el 2015, Faustino Félix en Cajeme, Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. ¿Cómo nos fue de la patada? No garantiza nada. Lo que necesitamos es un gobernador que vaya y que le haga frente, que presente propuestas congruentes, con valentía a los niveles federales. No ser sumisos, y es lo que ha pasado con los gobiernos de Morena. A los que peor les va, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México son las que les ha reducido. El presidente ignora a los suyos. Yo prefiero confrontarlo a ser ignorado. Quiero ser escuchado en lugar de ser ignorado. Gracias. Adelante, candidato Carlos Atrain. Yo creo que lo que comenta Ricardo no es correcto. Debe de haber una coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, y lo hicimos en Guaymas. Cuando el presidente era del PAN, era Vicente Fox, el gobernador era tu hermano, Eduardo Burs, y yo era alcalde. Unidos por un mismo fin, descontaminamos la bahía. Quiere decir que sí puede haber, con un buen entendimiento, una buena coordinación para lograr el fin de darle solución a los problemas de la ciudadanía. Bien, continuamos con la pregunta de la ciudadanía. Ahora toca el turno al candidato Ricardo Burs, la misma. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. ¿Desalinizar sería una opción? Le preguntan, ¿cuál sería su planteamiento? Lo primero es eficientar los organismos operadores del agua. Están todos incumpliendo la ley. La ley es clarísima. Te obliga a que el titular y el primer nivel sean especialistas en la materia. Hermosillo creo que ha cambiado 3 veces. Cajeme ha cambiado 4 veces en lo que va a esta administración al director. Obviamente que son compromisos políticos y debemos despolitizar todo el agua. De otra forma, no es suficiente. Están hablando e inventando una desalinizadora que va a llevar agua en Palme y a Guaymas. No se ha socializado el tema todavía. ¿Cómo van a implementar y a cobrar la medida, el cobro del agua desalada, si la tarifa no se ha planteado ante la sociedad? No va a funcionar, se tiene que socializar antes para poder ser congruente y eficientar los organismos. Por eso voy a invertir todo hacia adentro, para que la sociedad no vea las obras, sino que sirvan y que funcionen. Candidato, le pregunto, con los datos más recientes del IMSS, el 91% de los empleos recuperados en Sonora después de la pandemia se concentran en Caborca, Hermosillo y Cajeme, su tierra. Se compromete, en caso de ser gobernador, empleos ahora que no sean su ciudad, sobre todo
que su familia no intervenga en las inversiones, como por ejemplo usted sí intervino en el programa Impulsor cuando su hermano era gobernador? ¿Se compromete a que su familia no intervenga? Por supuesto que no se interviene en los negocios públicos con los privados. No tengo ninguna relación ni contrato con el gobierno, ni he tenido. He prestado servicios financieros, mucho orgullo, pero debe de mantenerse una autonomía sin lugar a dudas. ¿Cómo hacer? Conozco Sonora perfectamente bien. Hay que dividirla en la generación de empleos de acuerdo con la región. La sierra tiene oportunidades, la frontera tiene oportunidades, la costa, los valles, el desierto tienen oportunidades. Pero sí puedo presumir de que en Impulsor, con 15 empleados únicamente, se generaron activos fijos para el Estado por 2.400 millones de pesos y 1.200 millones de pesos en efectivo. Recuerden, no existía una carretera costera que no le costó un centavo al gobierno. Recuerden, el Vado del Río, antes del 2004, no existía, no le costó un peso al Estado, ni Musa le costó al Estado. En fin, se puede hacer mucho manteniendo una autonomía, por supuesto, nada que ver los negocios de la familia con el gobierno. La candidata o los candidatos desean hacer uso de su bolsa de tiempo. Adelante, primero Carlos Zatarain, después la candidata Rosario y cierro con Ernesto Gándara. Adelante, Carlos Zatarain. Sergio Otón me está viendo en Matape y decirle que voy a cumplir el compromiso de que Matape tenga 24/7 agua potable. Está a un paso del acueducto Independencia y Matape se está muriendo de agua y eso no se puede permitir. Adelante, candidata Rosario Robles. Nada más para comentarle al señor Eduardo Burs que respecto al sistema Impulsor, el proyecto Musa sí le costó mucho a Hermosillo, le costó perder un área verde, en cambio tenemos un elefante blanco. Adelante, candidato Ernesto Gándara. Conozco muy bien el tema del agua desde que fui alcalde de Hermosillo y lo he continuado viendo. Sí creo en la optimización, sí creo en la rehabilitación de la red, que fue lo que hicimos en Hermosillo. Sí creo en los sectores hidrométricos y desde luego en todo lo que es el saneamiento, el reciclaje y también en la desalación. Más adelante voy a comentarlo en función a la pregunta que me toca, pero hay algo muy importante también. En el agua hay que poner gente técnica, no compromisos políticos, gente que sepa de eso como lo hicimos nosotros en Hermosillo. Y dos, este tema hay que acordarlo, hay que construirlo, hay que consensarlo entre las regiones, no generar pleitos entre ellos mismos, todos somos sonorenses. Adelante, el candidato Alfonso Durazo. La dignidad es una decisión personal, no depende de una relación política. Voy a aprovechar el tiempo para continuar con mis propuestas. Mi propuesta de gobierno incluye un plan para la reactivación económica de Sonora, no nada más post-COVID, sino post-PRIAN. Invertiré 7 mil millones de pesos en un programa de infraestructura para el bienestar y la competitividad. Impulsaré la economía social a través de cooperativas, un modelo de cooperativismo moderno y la creación de un banco de desarrollo para otorgar créditos blandos. Candidato Zatarain, la pregunta ciudadana. No, levantó la mano primero Ricardo Burs. Adelante, Ricardo. Es muy curioso, Alfonso, que hable de generación de empleos e inversión en infraestructura, cuando lo que se ocupa para generar empleos es certeza, seguridad, y desafortunadamente teniendo en México 18 de las ciudades más peligrosas del mundo, la gente que estuvieron bajo tu responsabilidad no va a venir a invertir. Eso es un gran desalentador de la inversión. Tenemos que mejorar la seguridad y así dándole largas no se puede. Candidato Zatarain. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. ¿Desalinizar sería una opción? ¿Cuál sería su planteamiento? Bueno, creo que tenemos que ver las cuencas, la cuenca del río Yaqui, la cuenca del río Sonora, la cuenca del río Matape y sobre todo tenemos un recurso efectivamente finito, pero sí tenemos nosotros primero que reutilizar el agua, segundo el
el agua debemos de garantizar su suministro a cada una de las poblaciones. Por ejemplo, le corresponde al río Yaqui el acueducto y el Novillo y se traen el agua a Hermosillo. Ahí hubo una conciliación, hubo un disgusto de parte de algunos agricultores en Ciudad Obregón, pero creo que eso es parte de la convivencia sana que tiene que haber en Sonora, en donde un municipio le puede apoyar a otro municipio. Por eso yo les digo a todos mis amigos de Hermosillo que están recibiendo agua del Novillo, que también a esos pueblos que están en las márgenes les otorguemos agua. Candidato, Sonora se encuentra entre las entidades que tienen las mayores tasas de participación en actividad económica, según el INEGI, aunque el empleo formal ronda el 45%. Dígame específicamente, el plan que tiene, sí lo tiene, para convertir los empleos informales en formales y también, sí, dado el impacto del fondo económico para algunos municipios de la entidad, ¿estaría dispuesto a luchar porque vuelva el fondo minero, y cómo le haría, qué argumentaría? En primer lugar, vamos a fortalecer a las MIPYMES. Yo creo que si fortalecemos a las MIPYMES, vamos a poder, con el apoyo del gobierno del Estado y un fideicomiso, poder financiar esas MIPYMES. Pero queremos hacer algo más, queremos industrializar Sonora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El sector primario de la economía, agricultura, ganadería, pesca, minería, y vamos a hacer que las MIPYMES tengan relación con el sector primario, porque no podemos seguir mandando todos nuestros productos así a China, a Japón, al interior del mercado mexicano. Por eso estoy pidiendo también y estoy tratando de que el calado del puerto de Guaymas se baje para que puedan ingresar esos buques donde se va a hacer la exportación de todas aquellas de la industrialización de Sonora, y les vamos a exentar del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a las nuevas MIPYMES para que vengan a invertir y se creen en Sonora. La candidata, los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo. Candidato Alfonso Durazo. Certeza y seguridad, por supuesto, el gobierno federal ha hecho... Se acabó su tiempo. ¿Qué va? Candidata Robles. No respondió acerca de qué hacer con el fondo minero. Candidato Burs. Este es el escudo de Sonora. Los emblemas están a punto de desaparecer. Ganadería, agricultura, pesca. Se acabó su tiempo. Adelante. ¿Perdón? No, ya no. Candidata Robles, la pregunta ciudadana. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. ¿Desalinizar sería una opción? ¿Cuál sería su planteamiento? Lo primero que tenemos que ver es que dónde se desperdicia el agua. El 40% de las actividades agrícolas, del agua se desperdicia en las actividades agrícolas y son ellas el principal consumidor de agua del Estado. Solamente el 2% se lleva hacia el consumo humano. Por lo tanto, tendremos que empezar por ahí para desarrollar un programa para que los agricultores realmente utilicen el agua de manera eficiente. Tendríamos que avanzar hacia cultivos de agua. Es muy poca la cultura que se tiene de plantas tratadoras de agua en la industria. Tenemos que hacer un programa para girar hacia allá. Además, necesitamos, como se señala, de que los cultivos, avanzar hacia cultivos más sustentables. Gracias, candidata. Hablemos de dinero, no de trabajo, porque los indicadores señalan que las mujeres trabajan más que los hombres en labores no remuneradas, que los cargos directivos mayormente son ocupados por hombres y no necesariamente por capacidad o por una cuestión de capacidad. Dígame tres acciones que haría usted para estrechar la brecha salarial. En primer lugar, habríamos que ver qué estamos estudiando las mujeres
y qué están estudiando los hombres. La brecha salarial inicia desde las actividades en las cuales se desempeñan las mujeres, que están muy enfocadas a las áreas sociales y de servicios. Y los hombres hacia las áreas industriales. Tenemos que hacer girar mediante políticas públicas estas acciones para que las mujeres se inserten en sectores de más rentabilidad. También tendremos que empezar en un proyecto, nuestro gobierno tendrá un proyecto en el cual impulsaremos la ciencia y la tecnología desde la infancia para las niñas y los hombres también. Además, crearemos un centro tecnológico estatal responsable del análisis, gestión y aplicación de la tecnología, y algo muy importante, un programa de guarderías infantiles para que las mujeres puedan realmente tener a sus hijos bien. Gracias. ¿Candidato quiere hacer uso de la bolsa de tiempo? ¿Galindo? No. Adelante. Bien. Toca el turno al candidato Ernesto Gándara. La misma pregunta de la ciudadanía. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría... No, creo que no es esta la pregunta, ¿no? ¿Es economía? Es economía. Por eso la tengo. Sí. Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. ¿Desalinizar sería una opción? ¿Cuál sería su planteamiento? No puede hablarse de desarrollo económico sin desarrollo sustentable, sin equilibrio y desde luego sin planeación y desde luego tecnificación de los recursos que se necesitan. Y ahí está el tema del recurso agua. Claro que creo en todo lo que es el aprovechamiento, claro que creo en lo que es el revestimiento de los canales, en el riego presurizado desde luego, pero también en la desalación. En la desalación que se puede hacer en pequeño, en mediano y en grande proyecto. Por ejemplo, el tema naturalmente de toda la parte turística, de toda la parte que se genera en el litoral, se pueden hacer proyectos como ya los hay, de manera particular, pero la desalación es algo que llegó para quedarse, ya se inventó eso, con la medida en que se avanza en la tecnología baja el costo, y sí creo que para el desarrollo económico debe estar el agua y la desalinización. Candidato Ernesto Gándara, su propuesta para apoyar la economía sonorense consta de 9 puntos, entre los que destacan, por ejemplo, IMSS para las jefas de familia por cuenta del gobierno de Sonora, un segundo aguinaldo y licencia de conducir gratis a motociclistas y aplicaciones. Hay preocupación en los sectores económicos, candidatos, porque ven una propuesta populista, hasta demagógica, dicen, porque pues no ha dicho de dónde va a sacar el dinero si el gobierno está quebrado, y no creen que el gobierno deje de recibir. Por ejemplo, usted propone la licencia de conducir gratis cuando hay alrededor de 35,000 a 40,000 motociclistas en Sonora. Las licencias de conducir, por ejemplo, para motociclistas van de 2 años 894 pesos, de 1 año 1,774 pesos. Es decir, el Estado dejaría de recibir alrededor de 30 millones. Las propuestas populistas son las que se regalan y se tiran, no las que ayudan a la gente que trabaja. Y en este sentido, el plan de reactivación económica es para ayudar y para fomentar a los que menos tienen, menos oportunidades y que trabajan, que son las micro y las pequeñas empresas. Y esos apoyos a los que me refiero no es para todo, es precisamente para las madres trabajadoras solteras que sean contratadas, en este caso por las pequeñas empresas, para los jóvenes en su primer trabajo, darles además, por cierto, esos apoyos de manera temporal, para que puedan reactivarse. El tema de las licencias son 12 meses a la gente que haga servicios de comida, por ejemplo, y de servicios, y es desde luego apretarse el cinturón. No es medida populista porque está calculado, y estamos hablando en todas esas propuestas de una erogación anual de 300 millones de pesos, menos de 250 millones de pesos, perdón, con beneficio para miles y miles de gente que se está reactivando. Solo queda tiempo al candidato Temo Galindo en la bolsa de tiempo, si lo quiere usar. Bien, vamos entonces con la participación que ya le toca. Usted propone, candidato, voy primero con la pregunta de la ciudadanía, que es igual para todos en el bloque.
Sonora se ubica entre las entidades cuya demanda per cápita de agua supera los promedios nacionales. No se podría hablar de desarrollo económico o generación de empleo sin contar con el recurso agua. Desalinizar sería una opción. ¿Cuál sería su planteamiento? Definitivamente es una opción, pero si el Estado hoy padece problemas de sequía, como padece de muchos problemas en todos los sectores y los ámbitos, es porque no ha habido una planeación de largo plazo. Aquí hay candidatos que fueron parte del sistema, que son parte de los equipos y de los mismos de siempre, que hoy vienen a prometer que van a resolver las cosas, pero si sus equipos a los que pertenecen hubieran dado respuestas, hoy Sonora no tuviera problemas de sequía. Planteamos un sistema integral de captación de aguas pluviales, planteamos reforzar el sistema de presas y represos con construcción de proyectos que ya existen, como el de Valle de Guaymas y Empalme. Estamos planteando, por supuesto, echar a volar proyectos que tiene tirados el actual gobierno, como la desaladora de Guaymas y Empalme, la planta de tratamiento de aguas residuales del río Sonora y la potabilizadora del mismo lugar. En fin, es un desastre el Estado. Tenemos que llegar a poner orden y Temo Galindo garantiza trabajar en un plan que le dé desarrollo a futuro a Sonora. Candidato, en una revisión a sus propuestas del medio ambiente, la verdad, pues no dicen nada, están así muy generales, de hecho lo critican los sectores ambientales porque no hay ningún compromiso, son propuestas muy vagas. Por ejemplo, propone actualizar el marco legal en materia de medio ambiente y endurecer sanciones, cuando se acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con recurso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con recurso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con recurso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con recurso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con recurso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías
para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con reuso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con reuso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con reuso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con reuso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que te faltó mencionar otras de las propuestas que están, como el construir y habilitar no con reuso del Estado, sino con recursos particulares, un corredor de generación de energías limpias en el área del desierto. Estamos planteando también la firma de un nuevo pacto verde. Dentro de nuestras propuestas también acaban de endurecer, por ejemplo, las sanciones, una ley que acaba de ser aprobada. También propone invertir en tecnologías que permitan manejo y tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Yo le pregunto, ¿tiene identificadas qué leyes hay que actualizarse y sabe exactamente cuánto se tiene que invertir en tecnologías para manejo de residuos y qué áreas del Estado son las más afectadas? Sí, primero te comparto que una propuesta que no haya sido mencionada por otros candidatos para acercar a los jóvenes a las aulas, porque además déjeme traer aquí el estudio, el informe sobre los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina del Banco Interamericano del Desarrollo, que prevé una mayor deserción escolar pospandemia. Bueno, en primer lugar, decirles que a nuestros amigos y del Río, para ellos es un lujo tener una universidad, porque ellos tienen que venir hasta Hermosillo, pagarles manutención, pagarles hospedaje. Nosotros tenemos que acercar la educación a la sierra y al río. Sí, hay una universidad de la sierra, pero no es suficiente, porque tenemos nosotros que darle cobertura al 100% de los jóvenes que nos están pidiendo allá. Nos están pidiendo también un camión para ir de Cumpas a Moctezuma, porque tienen que ir todos los días. Por eso yo, como gobernador, implementaré programas para que en los edificios de las telesecundarias puedan ir maestros de universidad a dar clases allá en las carreras que más afín y que mayor progreso le pueda dar a cada región. Esto lo ampliaré también posteriormente en el tema de educación y cultura. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de la bolsa de tiempo? Candidato Gándara. Adelante. Simplemente para, a reserva de cuando me toque el turno, decir que la educación
es la llave fundamental para el futuro de Sonora y para resolver muchos problemas. Y quisiera ligarlo al tema de la reactivación económica. Por eso vamos a crear la Agencia de Innovación y Emprendimiento para los jóvenes y para todo el emprendimiento que se dé con capacitación y desde luego con mucha educación empresarial. Y eso, terminando de responder, no es populismo, es apoyar a los que más trabajan, es apoyar a la gente que tiene menos oportunidades. Y una de las formas de apoyarlo será con capacitación y con educación empresarial. Gracias. Bien. Continuamos dentro del mismo bloque, educación y cultura, y toca el turno a la candidata Rosario Robles. La ciudadanía pregunta: los políticos siempre están pensando en la siguiente elección, en la manera de cómo seguir en el poder, pero ¿por qué no hay políticos valientes que se atrevan a impulsar y poner en práctica políticas públicas de beneficio social o cultural de largo alcance, como en su momento lo hicieron quienes fomentaron la creación del Instituto Sonorense de Cultura, Radio Sonora, la Casa de la Cultura o el Colegio de Sonora, candidata? Porque vemos políticos reciclados que han hecho de la política su modus vivendi. Aquí algunos de ellos tienen más de 4 o 5 puestos en los que los han llevado a cabo, como dicen, y sin embargo no vemos ningunos resultados al respecto. Por eso tenemos que avanzar. Por otra parte, yo veo que todos hablan de universidades, lo cual es muy importante. Yo soy maestra universitaria. Sin embargo, el principal problema de México y de Sonora se encuentra en la secundaria. Somos un estado de primero de secundaria, con 10 años solamente de educación. Y si estamos condenando a esos jóvenes, de cada 2 jóvenes, solo 1 termina la secundaria. Lo estamos condenando a trabajos mal pagados. Candidata, en sus propuestas que usted plantea en su página de internet, que ha hecho públicas en materia de cultura, está la creación de casas de la cultura en distintos puntos de ciudades o de la ciudad, dice, debido a que actualmente existe una casa de la cultura por municipio y no todas funcionan. ¿De dónde obtuvo el dato de que hay una casa de la cultura por municipio? Si de acuerdo a datos del Sistema de Información Cultural, solo hay 30 direcciones de cultura municipal en Sonora, es decir, hay 30 casas de culturas, no 72 como usted plantea. Y de acuerdo con Transparencia, edificar una casa de cultura cuesta entre 3 y 5 millones de pesos. La que acaban de hacer en la Norberto Ortega, la última, el Instituto Sonorense, costó como 5 millones. Se han gastado como 15 en este sexenio en 4 casas. ¿De dónde va a sacar todo ese dinero para hacer casas de cultura? ¿Y de dónde saca esos datos? Pues mire, en primer lugar, allá existen algunas casas de la cultura que algunos municipios tienen registradas, y si podemos ver la foto, creo que no están operando, por lo tanto habría que hacer una auditoría al respecto. Por otra parte, si vemos la Casa de la Cultura que tiene aquí la ciudad de Hermosillo, vemos que está completamente inhabilitada para personas con discapacidad. No hay ningún espacio para ellas y tenemos que hacer llegar casas de la cultura accesibles, un centro de desarrollo cultural y las artes, quizás no como esté actualmente Musas, pero sí accesibles, en los cuales los jóvenes, las personas adultas mayores, los niños puedan alcanzar y tener a la mano la cultura, no como en estos momentos que la cultura es para solamente un pequeño grupo privilegiado de personas. La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su réplica. Adelante, Ricardo Burs, después Carlos Sataray. Estamos obligados a dotar a los alumnos y a los maestros de herramientas para un modelo educativo en línea. La pandemia nos exhibió y nos demostró qué tan poco preparados estábamos para poder impartir clases. No se capacitó a los maestros, menos se capacitó a los alumnos. Se pensaba que iban a tomar clases en una televisión o con un celular o con una tablet o una computadora donde no tienen señal de internet.
debemos de verificar, debemos de aumentar nuestra cobertura de parte del gobierno y facilitar las herramientas tecnológicas, porque lo que está muy claro es que nada va a volver a ser igual como era antes. Si no hacemos esas medidas, si no tomamos eso, no vamos a poderlo lograr. Porque también debemos de aumentar la educación para tener una cultura financiera, que sepan a qué se van a enfrentar, de robótica, de programación, de desarrollo sustentable, de cuidado del agua y de civismo, hay una materia que está olvidada en México. Adelante, les recordamos que hasta 1 minuto pueden usar en la réplica. Adelante, Carlos Atarén. En nuestro gobierno se implementará la educación temprana en los valores éticos de las bellas artes y en la práctica constante de las virtudes que nos lleven hacia un horizonte cultural. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, implementar la educación artística temprana obligatoria. Segundo, acompañar a quienes se les detecte talento para las bellas artes en su formación académica de por vida. Tercero, destinar recursos materiales y humanos para la promoción cultural. Cuarto, fomentar la participación ciudadana en las actividades culturales a fin de que la cultura no les sea ajena, sino que la sientan como parte de su diario vivir. Y quinto, rescatar la identidad del sonorense, promoviendo las expresiones artísticas e históricas a fin de que el turismo cultural se fortalezca con la constante derrama económica. Continuamos con el candidato Ernesto Gándara. La misma pregunta en materia de educación y cultura. La ciudadanía pregunta: los políticos siempre están pensando en la siguiente elección, en la manera de cómo seguir en el poder, pero ¿por qué no hay políticos valientes que se atrevan a impulsar y poner en práctica políticas públicas de beneficio social o cultural de largo alcance, como en su momento lo hicieron quienes fomentaron la creación del Instituto Sonorense de Cultura, Radio Sonora, la Casa de la Cultura o el Colegio de Sonora? Creo mucho en esas instituciones, son parte de la vida histórica ya, cultural y educativa de Sonora, tienen mucho que ver con nuestra identidad. Cuando fui alcalde también había otra actividad importante de la ciudadanía que hizo 2 administraciones anteriores y que nosotros la seguimos promoviendo, como fueron las fiestas del Pitic, y nos tocó participar también en el Festival Ortiz Tirado. Sí creo que las instituciones deben de ser, y no se diga las educativas y culturales transeccionales, sí creo que hay que fortalecerlos y no estar pensando en ningún momento, y menos en el tema de la educación, en oportunismos electorales. Y sí creo que tenemos que ponernos a la altura de los tiempos, hoy más que nunca. Reitero, el tema de la educación, de la cultura, del deporte es la llave fundamental para resolver muchas de nuestros problemas y es la solución. Ya que habla de su gestión como alcalde, candidato Ernesto Gándara, en el 2009 se construyó el Museo de Arte de Sonora Musas durante su gestión. Esto fue ante el descontento de ciudadanos que reclamaban que se respetaran los árboles del Parque de Villa de Ceris, el cual fue derribado para la edificación de este museo. Estamos hablando de cultura. Se quedó un mal sabor de boca en ese sector, que todavía lo recuerdan, por las formas en cómo la policía se prestó para desalojar y acabar con un área verde. Hermosillo tiene un déficit del 50% de áreas verdes, de acuerdo a datos duros del INPLAN. ¿Usted volvería a sacrificar un parque para construir otra obra de este tipo? O bien, ¿cómo usted apoyaría la cultura sin que se afecte el medio ambiente? Yo en ese momento, como copartícipe, que fuimos 2 niveles de gobierno, convoqué al sector cultural, educativo, empresarial, y fue una amplia consulta. Y en ese sentido, desde luego que creo que se hizo lo correcto en ese momento, pero también creo que podemos hacer muchas cosas mejores en acuerdos a futuro. No era un área verde, el área verde es mucho más, pero ahí está, en su momento fue discutido y ampliamente visto, por cierto, con las propias instituciones científicas y académicas. Pero en este sentido, vuelvo a lo mismo, la educación es en todos los sentidos, la educación primaria, la educación en cultura, el deporte y desde luego la educación digital. La educación en donde tenemos que estar a la altura del siglo XXI. Tenemos que tener internet gratuito, tenemos que tener tablet para los niños, hay que empezar. Y se puede hacer en varios años, en los 6 años de nuestro gobierno.
La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo. Hay uso disponible. Adelante el candidato Durazo, después Rosario Robles y Carlos Ernesto Satarain. Adelante, candidato Durazo. Creo que nada justificaba los actos de corrupción, de represión que se cometieron en aquel momento contra los activistas sociales que se oponían a ese proyecto. Adelante, candidata Rosario Robles. Licenciado Gándara, usted señala que hay que apoyar a los jóvenes en su primer empleo. Sin embargo, durante su gestión como senador, aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en el cual se acepta un contrato de prueba hasta por 6 meses, en el cual el joven puede ser contratado y si no pasa la prueba, se despide sin ninguna garantía. Gracias. Adelante, Carlos Satarain. Obras como Musas pueden ser importantes. Lo que no es importante es hacer en el último año de ejercicio gubernamental pedir 5,000 millones de pesos a Banorte y dejar endeudado al estado de Sonora. Eso sí no se puede permitir ni hoy ni en el futuro. Y hoy les quiero decir que vamos a hacer nosotros las investigaciones necesarias para ver todas esas inversiones que se hicieron y que hoy son 2,700 millones de pesos que se pagan de deuda al año. Candidato Cuauhtémoc Galindo, la ciudadanía pregunta, los partidos políticos siempre están pensando en la siguiente elección, en la manera de cómo seguir en el poder, pero ¿por qué no hay políticos valientes que se atrevan a impulsar y poner en práctica políticas públicas de beneficio social o cultural de largo alcance, como en su momento lo hicieron quienes fomentaron la creación del Instituto Sonorense de Cultura, de Radio Sonora, la Casa de la Cultura o el Colegio de Sonora? No se trata de valentía, se trata de gobernar usando la razón. Y como lo he comentado en otros bloques, se ha ejercido el gobierno del Estado sin un plan de visión de largo plazo. Y lo mismo pasa en la cultura. Y ahorita hablan de crear institutos, de crear agrupaciones, de construir casas de la cultura. Planteo aprovechar la infraestructura que se tiene. Quedan lástima las casas de la cultura. Hay que primero destinar recursos para mejorar la infraestructura. Segundo, hay que dotar de recursos de equipamiento y material para que se puedan desarrollar las actividades. Y tercero, hay que apoyar con recursos para la paga de maestros que se encargan de poder compartir sus conocimientos y habilidades. Además, planteamos agregar a la educación primaria la asignatura de educación artística y generar un incubador estatal de perfiles que destaquen para que se les pueda becar y para que puedan seguir participando y destacar a nivel nacional e internacional. Me gustaría que se ampliara en ese punto y además podría mencionar algunos íconos del arte y la cultura sonorense y qué haría precisamente para multiplicar el número de artistas exitosos en el Estado. Mira, sin lugar a duda, abundando en el tema, tenemos que, además de generar una incubadora que le permita desarrollarse a quienes tienen alguna habilidad o conocimiento artístico, hay que generar también una bolsa de artistas para que el Estado pueda publicarlos a nivel nacional e internacional, puedan dar a conocer sus obras, puedan dar a conocer sus conocimientos y puedan venir a participar y puedan exhibirlas. Estoy planteando también dentro de eso poder promover y apoyar no solo un solo festival como el Ortiz Tirado, que a propósito es uno de los valores de los que me pregunta, y segundo, estaríamos planteando que esos festivales se hagan de manera regional, a manera de poder destacar a quienes en las regiones tienen conocimientos. Hay mucho que hacer en el tema del arte y la cultura, hay mucho que trabajar y también es un tema que se tiene descuidado y del que tenemos que sanar a Sonora. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Hago entonces la pregunta ciudadana al candidato Durazo. Los políticos siempre están pensando en la siguiente elección, en la manera de cómo seguir en el poder, pero ¿por qué no hay políticos valientes que se atrevan a impulsar y poner en práctica políticas públicas de beneficio social o cultural de largo alcance, como en su momento lo hicieron quienes fomentaron la creación del Instituto Sonorense de Cultura, de Radio Sonora, de la Casa de la Cultura o el Colegio de Sonora? Sí lo sabemos. La educación es el gran equilibrador social que permitirá a los jóvenes alcanzar sus sueños
como me permitió a mí alcanzar los míos. Impulsaré la transformación de Sonora desde las aulas. Levantaremos las escuelas que otros han dejado tiradas para generar una educación digna e incluyente. Mi gobierno tendrá como eje de la transformación también la innovación y las tecnologías de la información. Garantizaremos espacios suficientes en los centros de educación superior para que ni un solo joven se quede sin la oportunidad de formación profesional si así lo desea. Con el recorte de 500 millones de pesos anuales al Congreso, integraré el mayor fondo en la historia de Sonora para financiar un programa de becas para las y los estudiantes sonorenses. Hablando de cultura, candidato, y considerando la gran riqueza cultural que representan nuestras etnias, ¿qué haría por ellas? Y por cierto, si de paso nos puede recordar cuántas y cuáles son. Tenemos una gran cultura, una gran tradición, grandes exposiciones y grandes recursos antropológicos, grandes recursos arqueológicos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a trabajar en la difusión de la cultura, en el respaldo a sus tradiciones, a su lengua, y vamos también a promover el turismo cultural con el propósito de que puedan mejorar su situación socioeconómica. Tenemos, por supuesto, las más destacadas, la etnia de los yaquis, la etnia de los mayos, los seris, la etnia de los pápagos y otras etnias de menor cuantía, como los zópatas. Candidata y candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo. Candidato Galindo, candidato Gándara, candidata Robles. Candidato Durazo. En el tema educativo, sin lugar a duda, tenemos que trabajar en un planteamiento que vaya más allá de lo que tenemos. Hoy no solo se demandan a personas que tengan conocimiento o licenciatura, sino con más especialidades. Por eso, como gobierno del Estado, estamos planteando el ampliar la oferta educativa para que quienes quieran cursar una especialidad, una maestría o un doctorado encuentren esas ofertas dentro de la educación estatal de gobierno, pero también estamos planteando que se dé una correlación entre las instituciones de educación superior, los empresarios o los empleadores para generar una matrícula y una retícula de asignaturas y de carreras que realmente vayan de acordes a la demanda que está teniendo en este momento el sector productivo. Sin lugar a duda, tenemos que hacer un esfuerzo importante para poder lograr una mayor inversión peso a peso en comparación de los estudiantes de la educación particular y la pública, en donde año con año los gobiernos que representan nuestros compañeros han venido recortando el presupuesto. Candidato Gándara. Nuestra propuesta en educación tendrá que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en educación, en deporte, en cultura, en el deporte adaptado, inclusión con la política de medio ambiente, recursos naturales, todo lo que es reciclar, todo lo que es rehabilitar, inclusión con la igualdad sustantiva con las mujeres, inclusión con las maestras y con los maestros e inclusión con las personas de la tercera edad y desde luego con la educación para adultos y no se diga con nuestras comunidades indígenas. Candidata Robles. Doctor Durazo, en 30 años que ha estado en la vida pública, ¿por qué obra podemos recordarlos? Si cuando estuvo en seguridad pública las víctimas fueron tales que si en este momento guardáramos un minuto de silencio por cada una de ellas, estaríamos 45 días callados. Candidato Durazo. La canasta, entregaremos una canasta digital, garantizaremos internet universal para todos, haré de Obregón una ciudad universitaria y promoveré la creación de cooperativas para la exhibición de obras
y comercialización de obras de los artistas locales. Sin duda, la respuesta de mayor trascendencia en mi vida pública es la creación de la Guardia Nacional. Hay que recordar que tiene solo 2 años. Organizaciones similares tienen 200. Gracias. Candidato Galindo. Sí, recordar que también es importante la formación con valores de las familias sonorenses. Por eso estamos planteando en nuestra propuesta de gobierno que desde el Instituto de la Mujer, el de la Juventud y el propio DIF impulse el gobierno a las familias para formar con valores a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y también estamos planteando una red de guarderías estatales para educar de manera firme a la primera infancia. Candidato Burs. Economía y educación deben de ir en paralelo. ¿Hacia dónde va la economía? Para que hacia allá vaya la educación. Que los egresados sepan dónde se van a colocar, pero que economía marque el rumbo. Es imprescindible, porque el trauma de los muchachos que salen sin un futuro es duro. Vamos a crear un fondo de capital de riesgo para los pequeños emprendedores, para los primeros emprendedores. Y como habla, efectivamente, la Guardia Nacional no es algo que se pueda presumir. Gracias. Candidata Robles, ya se terminó su tiempo. Sí, tiene tiempo. ¿Tiene un tiempo? Sí, un error aquí en el principio. Una más. Adelante. Las propuestas serían apoyar las vocaciones científicas y tecnológicas, impulsar la incorporación de temas como nuevas masculinidades, reforzar la educación del idioma inglés desde la educación primaria, un modelo integral de educación a distancia y que las escuelas rurales se conviertan en centros de formación integral, un programa de educación integral para el desarrollo de la juventud, promover que las universidades se integren a la demanda del desarrollo económico global y apoyar la educación dual desde la universidad para que para la flexibilización. Gracias. 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 Vamos al cuarto bloque y último para cerrar este encuentro, es el combate a la corrupción. Abrimos con preguntas de los ciudadanos, de la ciudadanía. Y el primero en abrir este bloque es Carlos Satarain. Le pregunta a la ciudadanía, Shui Félix mandó una pregunta. ¿Qué programa de rendición de cuentas están contemplando para el periodo 2021-2027 enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora, es decir, el siguiente gobierno? En Sonora, cero impunidad, cero impunidad. En cuanto llegue yo al gobierno del estado, abriremos una investigación sobre las finanzas públicas. Tenemos nosotros, en primer lugar, que reconocer el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en abrir investigaciones para todos esos funcionarios corruptos. Y Sonora no será la excepción. Iniciando el gobierno, abriremos investigaciones porque los sonorenses merecen respuesta y esas respuestas las vamos a dar. También seguiremos avanzando contra la corrupción y, como he dicho, Sonora no será la excepción. Las propuestas son crear organismos transparentes, verdaderamente ciudadanos. 2, crear organismos fiscalizadores para atender las demandas de los órganos de transparencia. 3, menos burocracia y cero corrupción en los trámites administrativos para la instalación de nuevas empresas. Candidato. Tiempo, gracias. Usted propone un aumento también del 100% en todos los policías municipales y otorgarles vivienda a quienes no tienen, otorgarles también ampliación de vivienda a los que sí tienen, así como beca a todos los hijos de los policías estatales y municipales. Pero no dice cómo y no dice de dónde va a salir todo ese dinero, además que son a los alcaldes a lo que les corresponde esto. ¿De dónde va a salir? El presupuesto del gobierno del estado está comprometido. Son 70,000 millones de pesos, de los cuales ahorita en este momento para este ejercicio fiscal son 696 millones de pesos. Pero vamos a reasignar el presupuesto. Hay partidas que se están gastando y que no deben de gastarse. Por eso yo el compromiso que hice, que vamos a aumentar el 100% del sueldo a todos los policías. Efectivamente, les vamos a dar beca a todos los hijos de los policías. Les vamos a dar seguro de vida. Les vamos a dar mejor armamento
armamento, mayor capacitación, porque eso lo hicimos en Guaymas, le dimos 2 meses de aguinaldo a cada policía. Si nosotros hacemos que se comprometan los policías con mejores condiciones de vida para ellos y su familia, la seguridad va a cambiar en Sonora. Ahí empieza la clave para cambiar la seguridad pública en Sonora, y ese es mi compromiso y lo voy a cumplir. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? ¿No? Bien, pasamos a la candidata Rosario Robles. La ciudadanía pregunta: Chuy Félix, ¿qué programa de rendición de cuentas están contemplando para el periodo 2021-2027 enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora? En primer lugar, mi gobierno será una caja de cristal donde podrás ver en qué se van tus impuestos. Hasta actualmente tenemos una ley en la cual se combate la corrupción una vez cometido el hecho, sí, y avanzaremos hacia la prevención de la corrupción. Una nueva ley de adquisiciones que retome prácticas nacionales e internacionales y que permita ver de manera eficiente y transparente en qué se utilizan los recursos públicos. Además, llevaremos a cabo un procedimiento ciudadano para que sean los mismos ciudadanos abiertos al público para la elección de la Secretaría de la Contraloría General y que no sea un señalamiento del Ejecutivo. La coordinación con la Federación, tender... Gracias, candidata, se agotó su tiempo. De acuerdo con lo presentado por usted en su página de internet oficial el pasado 23 de abril, dijo: la corrupción está presente en diversas esferas de la vida pública, encarece los trámites, restringe las garantías y limita los derechos humanos. De ahí que usted dice que en su gobierno se va a erradicar esta práctica. Así dice, que se va a erradicar, es decir, que la va a terminar. Díganos por favor cómo, con una varita mágica, o cómo, porque no dice, y ningún gobierno ha podido terminar la corrupción de ningún color. ¿Cómo le hará? Pues en primer lugar, lo que tenemos que tender siempre los gobiernos es a erradicar, evitar siempre, no dejar la puerta abierta. Nuestra meta debe ser siempre erradicar. Y si yo hablo de que tenemos algunos sistemas que por su naturaleza son sistemas corruptores. Ahorita hablaban de la policía, un candidato. ¿Sabe usted cuánto es el sueldo del policía? ¿Sabe usted a cuánto asciende el seguro? El seguro es de vida de 80,000 pesos y su sueldo en promedio son 8,000 pesos. Y sin embargo, en algunos municipios, ellos tienen que pagar hasta las copias que sacan de los levantamientos, tienen que pagar las refacciones y demás. Ahí tenemos sistemas corruptores con los que tenemos que acabar, y la meta no debe ser permitida, debe ser erradicar. Así. Gracias. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidato Ernesto Gándara, la pregunta de la ciudadanía. Chuy Félix le pregunta: ¿qué programa de rendición de cuentas están contemplando para el periodo 2021-2027 enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora? Lo primero es a la gente que designes. Tienes que ser gente que cumpla con sus 7 de 7. Que se sepa cuánto tiene, qué ha hecho, que no ha dañado nunca al erario, precisamente para tener la autoridad moral. Segundo, la transparencia. Un gobierno que no se espere a que se dé la corrupción. Sí es cierto, coincido, no es de varitas mágicas irse contra muchos intereses creados, pero sí es con políticas claras, institucionales y de transparencia en la vía digital para vigilar todo este tipo de rendición de cuentas, desde luego, y que no sean las adjudicaciones la regla, sino la excepción, y que sean las licitaciones, y que el ciudadano tenga entrada vía internet cómo se dio
y cómo se está ejerciendo. Es una propuesta que ya hemos hecho. La corrupción se combate con transparencia y con prevención. Gracias, candidato. Usted representa a los partidos que siempre habían gobernado y que la alternancia se da como respuesta en gran medida al hartazgo que habían provocado. ¿Qué nos hace pensar que usted es diferente? Y también le pregunto, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar si se tratara de castigar actos de corrupción de la actual administración estatal? Yo no represento a partidos y mucho menos a gente que ha estado en los partidos que haya hecho algún delito o alguna irregularidad. Ahí está la trayectoria de mi vida como servidor público y es lo que en todo caso me avala. Y desde luego que esta propuesta ciudadana en la que se suman los partidos, que por cierto, hay gente, militantes de partidos que nunca han cometido ningún delito y que han sido servidores públicos ejemplares. No se puede estigmatizar, porque si fuéramos así, pues hay que ver los otros partidos. Ahí está la otra alianza, Partido Verde, PANAL, Morena, pues hay que ver lo que está pasando. Pero no nos vayamos a eso, respetemos a las militancias y desde luego, sí, claro, rendición de cuentas. Y nada ni nadie va a estar por encima de la rendición de cuentas y desde luego nadie a cualquier nivel del actual gobierno o de cualquier otro. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidato Satarain, candidata Robles. Decirles que hice un compromiso con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Las licitaciones van a ser electrónicas, piso parejo para todas, cero compadrazgos. Y ustedes saben a qué compadrazgos me refiero, los que han estado en el compadrazgo desde hace 35 años y que hay una casta política que son los que asignan los contratos a sus incondicionales. Eso se acabó en Sonora cuando yo sea gobernador. Candidata Robles. Algunas veces se hablan de digitalización y virtuales como si eso garantizara que no va a haber corrupción. Realmente ahí no está la solución, aunque yo soy una ferviente que defiende la digitalización. Sin embargo, está lo que hay detrás, el procedimiento, los órganos internos de control y también cuando se incurra un servidor público en actos de corrupción, el castigo. Gracias. Candidato Burs. Ernesto, es muy difícil ver cómo los corruptos de antes con los corruptos de ahora se están juntando en esta elección. Y la duda prevalece en mí y en muchos ciudadanos que están criticando la alianza. Sin lugar a dudas, tú eres un hombre que te has conducido con rectitud, pero alrededor de ti hay muchísimos actores corruptos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con el actual gobierno? Esa pregunta. La siguiente pregunta para el candidato Cuauhtémoc Galindo, la pregunta la hace llegar Chuy Félix. ¿Qué programa de rendición de cuentas se están contemplando para el periodo 2021-2027, enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora? Primero que nada, que el gobierno se deje de simulaciones y aplique el marco legal vigente con todo rigor. En segundo lugar, estamos planteando las auditorías en tiempo real para las grandes inversiones en infraestructura y los grandes programas y proyectos. No sirve de nada la famosa 3 de 3, no sirve de nada el que se hagan licitaciones totalmente abiertas cuando en los procesos es donde se están presentando los problemas. De nada me sirve revisar una cuenta pública cada 3 meses cuando ya se ejerció mal el recurso, cuando quien dispuso de ese recurso de manera ilegal ya no está presente. Sin lugar a duda, la única solución que tenemos para prevenir y para no tener que andar persiguiendo a quienes hagan mal uso del recurso son las auditorías en tiempo real. Y además estamos planteando el que exista un marco legal para que los recursos que se recuperen de quienes se les castigue por el mal uso se apliquen en la ciudadanía. Me remito nuevamente a su paso por la alcaldía de Nogales. Según declaraciones del actual contralor municipal, su administración tiene por lo menos 33 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por peculado, abuso de autoridad, entre otras. Además,
¿Cómo olvidar que su ex jefe de seguridad municipal, Fernando Fernández Portillo, fue detenido por el tristemente célebre del caso Gisela Peraza? Con esos antecedentes, candidato, ¿qué certeza podemos tener de que en su gobierno se habrá de combatir la corrupción? Nada, aquí estoy públicamente, no tengo nada que temer, entregué cuentas muy claras. Que sea una vendetta política la de quien está como contralor y haga esas declaraciones, pues yo insisto, lo reto a que cumpla, sino que se atenga a las consecuencias legales por la calumnia y la difamación, y a quienes le hagan caso que corran las mismas consecuencias. El segundo término de la acusación y la detención de la que me hablan no fue en mi administración. A mí que me juzguen por los actos que hayan tenido los funcionarios en el ejercicio de mi gobierno, y eso sería totalmente válido. Yo como gobernador les digo que soy el único que viene sin ningún compromiso con ningún grupo político de poder o económico, y que el único compromiso que tengo es con la gente de Sonora. Es por eso que el ejercicio que habremos de hacer como gobierno será transparente, rendiremos cuentas y sobre todo haremos que los recursos públicos se inviertan en ustedes, en la gente del Estado. ¿La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidata Robles. El candidato Cuauhtémoc Galindo dice que es el único que no tiene ningún compromiso con grupos de poder. Creo que esa afirmación ignora a otras personas, porque yo soy una persona que no tiene ningún compromiso con grupos de poder ni con grupos políticos, y me está ignorando. Galindo. Adelante. Me da gusto que tampoco tenga compromiso, ya somos dos en la contienda, habrá que ver los compromisos que trae el resto de los candidatos. Les planteo también que en el ejercicio de la rendición de cuentas tenemos que presentar toda la documentación clara de cada licitación a disposición del público, a disposición de la ciudadanía en general, para que tengan garantía de que los procesos que se están llevando a cabo realmente son apegados a las normas y a las leyes. Y finalmente, establecer un consejo ciudadano que le dé seguimiento al manejo de los recursos públicos, sobre todo en aquellas inversiones en donde las cantidades son sumamente importantes. Gracias. Candidato Alfonso Durazo, la ciudadanía pregunta, soy Félix, ¿qué programa de rendición de cuentas están contemplando para el periodo 2021-2027 enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora? Solo para que conste en actas, no somos iguales. En la corrupción está el germen de todos los males del gobierno. Ya le toca conocer a Sonora lo que verdaderamente puede hacer un gobierno honesto, que sí combata la corrupción y que rinda cuentas. Vamos a liberar al Estado del grupo que se ha agandallado históricamente del presupuesto público por décadas. Ya se les acabó a los compadres y a los empresarios divinos. Revisaremos el diseño y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. Crearé la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera para desarticular redes de corrupción. En mi gobierno, los funcionarios públicos involucrados en adquisiciones deberán realizar sus exámenes de control de confianza, empezando por el propio gobernador, tal y como lo hice en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Candidato Alfonso Durazo, usted dice, ya se les acabó a los actuales empresarios. ¿Es para poner a los empresarios suyos, a sus amigos políticos? Le pregunto, ¿y qué va a hacer con la Fiscalía Anticorrupción? Nos ha costado a los sonorenses 350 millones de pesos, bueno, más en el sexenio. Solo 3 3 condenas obtenidas. Todos estos datos duros está ahí en transparencia. Ha sido el brazo político de persecución política de este sexenio. ¿Usted la va a usar también para perseguir políticamente? ¿A qué se compromete? ¿La va a reformar? ¿La va a mantener? ¿La va a desaparecer a la Fiscalía Anticorrupción? Y si encuentra corrupción en este gobierno, ¿si la va a perseguir? En mi gobierno no habrá empresarios favoritos ni capitalismo de compadre. La Fiscalía Anticorrupción efectivamente no ha funcionado, ha sido inútil, nos ha costado en este sexenio casi 1,000 millones de pesos. Sin embargo, en un estado con altos niveles de corrupción no vemos prácticamente a ningún corrupto alto relevante en la cárcel. Revisaré
el funcionamiento, el diseño, la eficacia de su desempeño. Impulsaré reformas al marco jurídico, las que procedan en el ámbito local, con el propósito de replantear su funcionamiento para darle eficacia. La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa de tiempo. Adelante, Temo Galindo, después el candidato Durazo y después Ricardo Bursa. Adelante. Escuchando que se habla de honestidad, de transparencia ética, quiero solidarizarme con los aspirantes a candidatos de RCP que han sido víctimas de una vendetta de quienes llevaban el jurídico su registro. En las próximas horas, en un acto de honestidad, el presidente de RCP en Sonora está dando a conocer información al respecto del acto que cometió el jurídico y en lo que hay varios hechos de complicidad. Adelante, candidato Alfonso Durazo. Impulsaré licitaciones electrónicas y transmisiones en vivo de los procesos licitatorios. Contaremos con catálogos de precios mínimos y máximos, con compras consolidadas y con contratos marco para las dependencias. Y lo más importante, contaremos con una verdadera voluntad política para combatir la corrupción, toda vez que no somos sus beneficiarios. Para combatir la corrupción se necesita voluntad política. A su vez, para ella se requiere no haber sido beneficiario. Consecuentemente, solo un agente con una trayectoria honesta y desvinculada de actos de corrupción puede combatir efectivamente la corrupción. Me comprometo a dar los mejores resultados en este ámbito. Adelante, candidato Ernesto Gándara. Primero, candidata Rosario, coincidiendo, no es lo único la digitalización, pero sí es muy importante para la transparencia. Segundo, Ricardo, te aprecio el reconocimiento a la trayectoria que sí la he hecho toda mi vida de honestidad como servidor público, y precisamente por eso no la voy a desperdiciar. Y siendo gobernador no voy a permitir, primero, que presenten su 7 de 7 y que no tengan ni siquiera un proceso de daño patrimonial. Y segundo, muy importante también, no prestarme a ningún interés creado. Y por eso sí coincido con Durazo, no somos iguales. Tenemos congruencia, somos sonorenses de a de veras y estamos en pie de lucha. Y no nos vamos a amedrentar por ningún miedo. Y por cierto, con el tema de las inteligencias financieras, cuiden su espionaje, que ya andan involucrándome a mi esposa y a mí en conversaciones supuestas. Para eso no es la seguridad. Tiempo, candidato Ernesto, ahorita volvemos con usted. Adelante, Ricardo. Es muy curioso cuando habla el candidato Durazo de las licitaciones, dice que no va a hacer licitaciones a modo. El gobierno actual, el gobierno federal de donde él salió, el 80% de las compras y obras son asignaturas directas. ¿Cómo pretende erradicar esa política donde se ha venido creando usted? Exámenes de confianza, dista mucho de la presentación. Creo que hay todavía mucho por explicar a los sonorenses y a México en general, porque usted triplicó sus ingresos de acuerdo con su declaración patrimonial y en lugar de velar por la seguridad de los mexicanos, todavía tuvo tiempo de dar honorarios de consultas. Queda esa gran duda. Adelante, Carlos Sataray. Cuando se tiene la voz completa, se puede hablar como su amigo Carlos Ernesto Sataray González, el Bebo, puede hablar. Mi director de Seguridad Pública, cuando yo fui alcalde 2003-2006, lo propuse para que sea alcalde de mi partido, el Partido Encuentro Solidario, para que sea el candidato alcalde en esta elección. Y les voy a decir una cosa, va a ganar. Y fue el jefe de la policía. Ahí se vio la honestidad y la transparencia en la administración que el pueblo de Guaymas me dio para que yo dirigiera los destinos. Ustedes van a ver que en Guaymas, de todos mis funcionarios, se habla de que fue gente honesta. Y así quiero hacer en el gobierno del Estado. En la cabeza empieza la honestidad y las demás partes del cuerpo tienen que complementarla. Vamos con el candidato Ricardo Bursa.
Pregunta a la ciudadanía, Chuy Félix, la misma. ¿Qué programa de rendición de cuentas están contemplando para el periodo 2021-2027 enfocado a vigilar los contratos de licitación y adjudicaciones directas en grandes obras de infraestructura para Sonora? En mi vida jamás he sido señalado de un acto de corrupción. No debería presumirse eso. Es algo que deberíamos de esperar de todos los servidores públicos. Me enorgullece que ningún colaborador mío tampoco ha sido señalado por un acto de corrupción, jamás, porque he vigilado. Y yo sí he demostrado poner en práctica la transparencia. Siendo alcalde, fue reconocido como el alcalde más transparente cuando no se acostumbraba, hace más de 20 años, estaban a disposición de todos. Y en el actual gobierno, la página más oscura es la página de transparencia. Veamos ahorita asignaciones directas del gobierno federal, si eso se quiere poner acá, inteligencia financiera, espionaje. Esa parte no se ocupa si somos transparentes, si estamos expuestos para que todos vean. Hay un semáforo de indicadores financieros, hay que hacerlos a disposición de todos los mexicanos, de todos los sonorenses, para que tengamos muy claro dónde está el dinero. Esa parte de rendición de cuentas, siempre con las manos limpias, ante todo. ¿Qué propone, candidato Ricardo Burs, para cerrar, para que funcione de manera diferente la Contraloría? En los dos últimos sexenios, la Contraloría Ciudadana fracasó, la del sexenio anterior, y la de este sexenio solo investiga a los del anterior, pero no investiga a ninguno de este sexenio. ¿Qué propone diferente para que funcione en el suyo? Es irrisorio. Creo que el Contralor Municipal debe de pasar por el Congreso, que existe transparencia. No solamente eso, hacer obligatorio para que todos los funcionarios de mi gobierno presenten su declaración 3 de 3 o 7 de 7 o la que sea, pero no solamente que la hagan pública cuando sean funcionarios, que estén expuestas durante 10 años después de que dejen su mandato. El que quiera entrar con mi gobierno deberá saber que a pesar de que salga del gobierno, después, 10 años después, presentarán su información financiera a la gran pública, porque luego resulta que salen del gobierno y se les muere una parienta o una tía donde no conocían. En fin, hay mucho que hacer por rendición de cuentas, pero sin lugar a dudas, transparencia ante todo. Tenemos la tecnología, sí es muy importante, pero que no la vayamos a buscar, que esté a la muestra de la exhibición de todos. Ya lo hice como presidente municipal, lo hice en Impulsor y nunca he sido señalado, ni seré señalado jamás de un acto de corrupción, ni permitiré que la practique nadie. La candidata o los candidatos quieren hacer uso de su bolsa. Bien. Adelante, Ernesto, después Rosario y cerramos con Alfonso. Es debate y confrontación de ideas, pero tengo que coincidir con Ricardo Burs en esta ocasión muy clara y contundentemente. Que las declaraciones, desde luego, la 7-7, la 3 de 3 ya es obsoleta, se hagan durante cuando llegas y cuando estás de servidor público, pero que siga los próximos años, porque ya lo hemos visto. Muchos políticos que llegan son servidores públicos y después a la vuelta de los años salen con empresas, salen con ranchos y salen con otras cosas raras. Adelante, Rosario. Estamos llegando a esta contienda totalmente inequitativa y desigual. Hemos venido mencionando la parcialidad con la que evidentemente se está manejando la autoridad electoral, partiendo del tema de las prerrogativas que por ley le corresponden a los partidos. Y más grave aún, estamos el día de hoy teniendo que defender en los tribunales el derecho constitucional que tienen los simpatizantes de Fuerza por México de querer representar a los ciudadanos. Nos estamos enfrentando a una autoridad que evidentemente no nos quiere en la contienda. Adelante, Alfonso. Efectivamente no somos iguales. El CISEN y su espionaje es una práctica del prianismo. Busque entre sus congéneres. Dupliqué efectivamente mis ingresos por reparto de utilidades en una pequeña empresa que tengo con 3 de mis hermanos. No solo los herederos de grandes fortunas pueden tener un que otro centavito ahorrado. Estas elecciones... gracias. Bien, vamos ahora al mensaje de cierre de la candidata y los candidatos para el que tienen 1 minuto. Empezamos con usted, candidato Carlos Satarain. A lo largo de mis recorridos por cada municipio,
he platicado con Laura Encinas, con Sergio Tón, con Anel Yolanda Mesa, con Doña Beba, con Amalia Rodríguez, y a todos les digo que voy a seguir trabajando. Mañana voy a estar en Huepa, municipio número 38 que voy a visitar, y seguiré visitando todos los municipios porque me interesa, en primer lugar, decirle por qué estoy en la contienda electoral. Soy una persona que ha cumplido en las responsabilidades públicas. Hoy les pido que confíen en Carlos Ernesto Satarain González. El 6 de junio, ustedes y su familia vayan a votar por el Bebo. Van a ver que vamos a sacar grandes cosas, porque por Sonora y por su gente me la juego con el Bebo. Su tiempo, candidato Ernesto Gándara. Los sonorenses no quieren división. Los sonorenses no queremos sumisión, queremos defendernos, queremos federalismo y no queremos centralismo. Queremos construir, queremos valorar y desde luego hacer valer todos nuestros principios y valores de toda una vida. No es cierto que nuestros padres y los abuelos fueron malos y nosotros ahora ya a partir todo es maravilla. No es cierto. Hay mucho que tenemos en nuestro patrimonio cultural, histórico y comunitario. Hay mucho que podemos hacer. Somos muchos más los que con hechos, no con dichos, sabemos demostrar que somos gente honesta, trabajadora y que nos gusta construir. Y en ese sentido aquí, los que hemos vivido en Sonora, los que hacemos las cosas, los que somos sonorenses de a de veras, te pido el voto y el apoyo para defender hoy más que nunca a Sonora. Gracias, candidato. Adelante, candidato Cuauhtémoc Galindo. Es triste recorrer el estado y darte cuenta que está en el abandono. Es doloroso encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable.
Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas. Yo les pido que no voten por los apellidos de los mismos de siempre. Hoy Sonora tiene la gran oportunidad de salir adelante con un partido innovador, con ideas distintas, pero sobre todo con alguien que tiene la firmeza y la encontrar que hay problemas en el sistema de salud, el educativo. Es preocupante que Sonora viva una grave crisis de inseguridad. Y la verdad que es lamentable ver que nadie del gobierno se haga responsable. Yo les hago la invitación a que no apoyen a los grandes partidos y a los viejos partidos de siempre que no han podido darle solución a sus problemas.